Dios le bendiga a todos en esta hora de la tarde. Amén. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Vamos a grabar para nuestros hermanos que no pueden venir por diversas situaciones. Amén. Sean todos bienvenidos en esta hora de la tarde a la casa de Dios. Amén. Por favor, busque Génesis capítulo 17 y vamos a cerrar este capítulo, aunque la semana pasada hablamos del texto principal, ¿verdad? Recuerdan que la semana pasada, o los que escucharon el audio, ¿recuerdan de qué hablamos la semana pasada? El viernes de hace 8 días. La señal del pacto, la circuncisión, pero el mensaje fue la separación, amén. Lo que significa separarse y lo que Dios quiere de nosotros. Pero ahí dentro de ese capítulo, hay algo que yo no toqué hace 8 días, porque es algo, aunque está dentro de ese capítulo, tiene que ver con algo un poco más diferente. Y esta tarde yo le quiero hablar, y le puse el título, al tiempo de Dios y los planes de Dios. El tiempo de Dios y los planes de Dios, ¿verdad? Hemos escuchado en infinidad de ocasiones que el tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad? Y es una realidad, el tiempo de Dios es perfecto. Jamás Dios se equivoca. Él es perfecto en todos sus caminos. Jamás hace nada por error, nada por equivocación. Y yo quiero que esta tarde veamos que cuando las cosas están dentro del plan de Dios, se llevarán a cabo en el tiempo de Dios. Cuando Dios ya tiene planes con nosotros y con nuestra vida, se van a manifestar en el tiempo correcto de Dios, ¿sí? Por eso la semana pasada no toqué estos 2 puntos, porque es bien importante que ustedes y yo logremos entender que Dios tiene planes para nuestra vida. ¿Cuántos saben que Dios tiene planes para nuestra vida? Amén. Dios tiene planes para nuestra vida. Jamás Dios se ha equivocado con nosotros. Y vamos a situarnos en Génesis 17. Vamos a leer del versículo 15 al versículo 21, ¿verdad? Y le invito a que se ponga de pie solo para darle lectura a la palabra del Señor. Y ya luego se puede sentar. Y voy a procurar ser breve. De verdad, yo sé que ya los tengo chocados con eso. Ya tiene Génesis 17, 15. Voy a hacer como el evento de la semana pasada, hablé como 5 minutos. Amén. Y esperé como media hora. Génesis 17, 15. ¿Ya lo tiene? Dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás ¿cómo? Mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham, ¿qué hizo? Se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en grande manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Ahora sí puede sentarse, por favor. Bien, el mensaje de hoy se llama los planes de Dios al tiempo de Dios. Amén. Los planes de Dios al tiempo de Dios, o el tiempo de Dios y los planes de Dios, como usted lo quiera poner. Como dice el dicho, el orden de los factores no altera el producto. Amén. Los planes de Dios se han de cumplir. Bien, ahora, si a usted le gusta anotar, anote esto. Número 1, estamos dentro del plan de Dios. Estamos dentro
del plan de Dios. Amén. En el versículo 15 y en el versículo 16, Dios está hablando. ¿Con quién está hablando Dios? Con Abraham. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? En el versículo 15 le cambia el nombre a Sarai, y le cambia de Sarai, le cambia a Sara. Ok, para los judíos el cambiar el nombre tiene un significado muy importante. El nombre de Sarai significa su nombre significa alguien que está por encima, o que es cabeza, o que es jefe, ¿sí? Básicamente Sarai era una mujer dominante, era una mujer que su carácter, su forma de ser le hacía estar muy por encima de las personas. Cuando tuvo el conflicto con Agar, se debió precisamente a esa forma de ser de Sarai. Ella le gustaba estar por encima, no le gustaba que nadie le mandase, y entonces Dios empieza a transformarla, empieza a trabajar con ella, al punto en el cual Dios le cambia el nombre de Sarai, se lo cambia a Sara, que significa princesa. ¿Qué entiende usted cuando le dicen, o cuando alguien dice, no, es que es una princesa? ¿Qué se imagina? Una mujer delicada, una mujer educada, ¿qué más? Hermosa. O sea, básicamente de ser Sarai, de una mujer que le gustaba estar por encima, a ser cambiada su nombre a ser princesa, no tan solo porque iba a ser mamá de reyes, porque dice así, sino porque su forma, Dios trabajó con ella, Dios trató con ella. Amén. Y eso es bien importante que nosotros sepamos. Y la semana pasada yo hablaba y le decía que Dios no nos va a dejar como estamos, Dios va a trabajar en nosotros, ¿sí? Y Dios a veces incluso va a enviar personas que sean tan diferentes a ti solamente para que trabajen en tu carácter, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos conflictos cuando vienen personas tan diferentes a nosotros y queremos que esas personas cambien, pero realmente Dios los envió a nosotros para que nosotros seamos cambiados, aunque ellos jamás puedan cambiar. Amén. Entonces tenemos que aquí Sarai, Dios le cambia el nombre de ser quien gobernaba, era dominante, a ser princesa. Amén. Pero lo más importante, hermano, es que las veces anteriores que Dios había hablado con Abraham, Dios le había dicho a Abraham, yo haré de ti una gran nación. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, si lo lee rapidito, no nos vamos a salir de Génesis, pero en Génesis 12, 1 al 3, quien lo tenga lo puede leer, por favor. Ajá. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias. Ahora vamos a leer Génesis 15, 2 al 7. Dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado, ¿qué? Prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Si usted pone atención, en ninguno de esos pasajes se menciona a la mujer de Abraham. En ninguno de esos pasajes, ni en Génesis 12, ni en Génesis 15, se menciona a Sara. Entonces, imagínese, ocupa un poquito su imaginación, que las noches en las cuales Abraham platicaba con Sarai y le decía, Dios me ha dicho que me va a hacer una nación, y Dios dice esto, y Sarai era estéril, ella no podía tener hijos. Me imagino que para ella es un problema escuchar a Abraham viendo su incapacidad de tener hijos y como diciendo, yo no estoy dentro de los planes de Dios. El que está dentro del plan de Dios es Abraham, pero yo no. Por eso este primer punto le puse, estamos dentro del plan de Dios, porque muchas veces nosotros pensamos que no estamos dentro de los planes de Dios.
Muchas veces vemos que otros reciben de Dios una palabra, una bendición, un favor, pero resulta que en nuestra vida no está ocurriendo nada importante y consideramos que no estamos dentro del plan de Dios. A veces vamos a las reuniones, a unos congresos, a unos cultos, y el que está predicando le habla a alguien y le llama y le da una palabra de parte de Dios, y nosotros estamos como que yo también quiero una palabra, pero como que Dios le da a todo el mundo palabra, menos a nosotros. Y a veces nos sentimos que estamos fuera del plan de Dios. Aunque Dios no había mencionado a Sara en esos capítulos, no significaba que Sara estaba fuera de los planes de Dios. Es que cuando estás dentro del plan de Dios, será en el tiempo de Dios que Él se va a manifestar y tú vas a ver su mano poderosa sobre tu vida. ¿Sí me explico? Cuando estás dentro del plan de Dios, cuando las cosas en tu vida están dentro del plan de Dios, se van a manifestar tarde que temprano. ¿Sí? Nótese que cuando Sarai vio que ella era estéril y que no podía tener hijos, ¿cuál fue la solución que buscó Sarai para darle un hijo a Abraham? Le dio a su sierva, a Agar. Porque ella sabía, es que yo no puedo, yo no estoy dentro del plan de Dios. Pero es que Dios tiene sus tiempos y los tiempos de Dios son perfectos. ¿Sí? Los tiempos de Dios para ti y para mí se van a manifestar. Es el anhelo de mi corazón que no descartes que estás dentro del plan de Dios, que tu familia está dentro del plan de Dios, que tu hogar está dentro del plan de Dios. No importa lo que en este momento esté ocurriendo. Si tu casa, tu familia, tu hogar está dentro del plan de Dios, no habrá nada que pueda impedir que Dios se manifieste en tu casa, sobre los tuyos. Amén. Aun cuando ahorita tu casa esté patas para arriba, pero es al tiempo de Dios. Muchos de nosotros no habíamos venido antes a los pies del Señor porque todo está establecido en el tiempo perfecto de Dios. ¿Sí? Tú estás dentro del plan de Dios. Sara estaba dentro del plan de Dios, aunque no había sido mencionada. Llegó su momento en el cual Dios dijo, tú estás dentro de mis planes y dentro de mis propósitos. ¿Sí? Por eso en esta hora de la tarde, es que la semana pasada yo no quise tocar esto, pero es bien importante que nosotros podamos comprender que estamos dentro del plan de Dios, que tus hijos están dentro del plan de Dios, que tu familia, que tu descendencia está dentro del plan de Dios. Amén. Entonces mire que el versículo 15 dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai mas Sara será su nombre. ¿Y qué más dice el versículo 16? Y también te daré de ella hijo, y afirma, sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán. Mire que ahí ya Dios está diciendo, yo te voy a dar un hijo de Sarai. Ahora, no crea que en ese momento Dios se acordó de Sarai y dijo, ay, de veras que tienes mujeres. No, pues no. Ya estaba dentro del plan de Dios, dentro del tiempo de Dios. Y entonces el Señor dice, sí la bendeciré, y en 2 veces afirma, sí la bendeciré y te daré un hijo de ella. ¿Sí? Porque en los planes de Dios y en el tiempo de Dios no entra la lógica del ser humano, ni la condición en la que tú te encuentras. Dios es sobrenatural. Dios puede cambiar las cosas de una manera extraordinaria. ¿Sí? A Abraham le costó entender porque en el versículo 19... En el versículo 17 dice, entonces Abraham, ¿qué hizo? ¿Y qué hizo?
Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha. Y mire la palabra reírse ahí. Es una palabra que tiene que ver con una risa abierta. Puede ser de alegría o de burla. ¿Alguna vez a usted le ha pasado algo, le han dicho, y su risa ha sido una risa como de sarcasmo, así como de... Sí, ese tipo de risa fue la que expresó. Abraham le dijo, pues yo tengo 100 años y mi mujer tiene 90 años y ni el Viagra existía. Y entonces la forma en la que él se rió fue como, y el Señor se pasa, el Señor va, porque él se rió de esa manera, o sea, diciendo, ay Señor. ¿Por qué? Porque la forma en la que Dios actúa no tiene que ver con la lógica del hombre. Como veíamos la semana pasada, el nombre de Shaddai, que es todopoderoso, del autosuficiente, Dios no le tiene que pedir permiso a nadie. Por eso es que le estaba diciendo, yo voy a darte de Sarai, tu mujer, un hijo. No me importa si tiene 100 años, si ella tiene 90, porque el problema no es tuyo, el problema tiene que ver conmigo, decía el Señor. Y yo puedo darte vida a ella y a ti también. Cuando estás dentro de los planes de Dios, cuando es el tiempo de Dios, la lógica del hombre no aplica. Las cosas naturales no aplican, porque nuestro Dios es sobrenatural. ¿Sí? Pero todo tiene que ver con el plan de Dios. Recuerde que Ismael había sido concebido porque Sarai se impacientó y quiso echarle la mano a Dios y le dio a su esposo Abraham, le dio a su sierva, y todo se hizo un caos. Porque quisieron adelantar los tiempos de Dios y los planes de Dios. Es un gran error del creyente tratar de adelantar el tiempo de Dios en su vida, tratar de acelerar lo que no está en sus manos acelerar, ni retrasar lo que no está en tus manos, porque eso solamente le pertenece a Dios. Para el creyente es bien importante desarrollar la paciencia. La impaciencia es el peor enemigo de un cristiano. Bueno, el cristiano tiene muchos enemigos, pero uno de ellos es la impaciencia. Si tú eres una persona que se vuelve impaciente, vas a estar retrasando los planes que Dios tiene para contigo. Ya Dios tenía establecido que Sarai iba a darle un hijo a Abraham, ¿o creen que en ese momento a Dios se le ocurrió? No, desde antes de la fundación del mundo ya Dios lo había diseñado. Pero Sarai se precipitó. Pero cuando las cosas están dentro del plan de Dios, no importa cómo esté en su momento, Dios cambia la situación de un momento a otro para la gloria de su nombre. Amén. ¿Sí? Nosotros hemos visto y ustedes han escuchado testimonios de personas que han experimentado la bondad y el poder de Dios. ¿Sí? Hemos escuchado en los hogares, en matrimonios, con hijos, que lo que parecía destruido, Dios lo levantó con poder. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con el plan de Dios. Cuando todo está dentro de los planes de Dios, al tiempo de Dios se cumplirá. Yo no quiero que tú caigas en la desesperación, en la angustia, porque somos propensos a desesperarnos, somos propensos a angustiarnos, somos propensos a desanimarnos. Cuando vemos que las cosas no están saliendo bien, nosotros nos desesperamos, nos impacientamos, nos frustramos, nos enojamos, nos deprimimos. Aun cuando venimos a la iglesia escuchamos, pero tenemos que aprender a entregar nuestras emociones, tenemos que aprender a entregar nuestras cargas a Dios. Sé que no es fácil, porque estamos constituidos de emociones.
Pero tienes que dejar lo emocional en las manos de Dios. Y tienes que aprender a confiar en Dios, a tener fe. Sarai y Abraham fueron parte del plan y el propósito de Dios. ¿Sí? Ya Dios tenía planes con Sara. Ya Dios tenía planes con Sarai. Y ahí ya le estaba incluyendo en ese plan, en ese pacto se lo estaba diciendo a Abraham: yo voy a darte un hijo con ella. Señor, pero estamos viejos. ¿Cuántas veces quizás el Señor te ha dicho: hey, espérame, yo voy a restaurar tu casa, voy a restaurar tu matrimonio, voy a restaurar a tus hijos? Señor, pero ¿cuándo? Cada vez las cosas están peor. Es que no es en tu tiempo. Deja que yo siga orando, deja que yo siga trabajando. Solo confía, solo espera que yo lo voy a hacer. Pero muchas veces nosotros queremos forzar las cosas. Muchas veces nosotros con nuestra forma queremos presionar a Dios. Queremos madurar las cosas. Cuando estás dentro del plan de Dios, cuando están las cosas dentro del plan, al tiempo de Dios, se van a cumplir. Por eso es importante que no caigas en la desesperación, en la frustración, sino que te acerques a Dios. ¿Sí? Porque al tiempo de Dios, todo se ha de cumplir. Amén. Nosotros sabemos que aun cuando el panorama esté en nuestra contra, si todo está dentro del plan de Dios, no habrá nada que lo detenga. Amén. En el versículo 19, Dios vuelve a reafirmar su compromiso, su palabra, ya no solo con Abraham, sino ahora también con Sarai. ¿Qué dice el versículo 19? Mi pacto con él. Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. En esa plática, en varias ocasiones ya Dios mencionó a Sara. En Génesis 2 y en el 15 fue entre Dios y Abraham. Pero en el tiempo, en el momento, Dios le dijo: yo de Sara. ¿Por qué? Porque Sara pensó que no estaba dentro del plan de Dios. Probablemente tú has pensado que no estás dentro del plan de Dios, porque nada extraordinario ha pasado con tu vida. Pero si estás aquí, es porque Dios tiene planes contigo. Tú no estás aquí por equivocación, tú no estás aquí porque se te ocurrió buscar a Dios. Tú estás aquí porque Dios te llamó de donde estaba, porque Dios tiene planes para contigo, y al tiempo de Dios, cada plan que diseñó desde antes de la fundación del mundo sobre tu vida, se va a cumplir para gloria de su nombre. Amén. Por eso tú estás aquí. ¿Por qué la muerte no te ha llevado? Quizás tuviste accidentes, quizás estuviste a punto de morir. ¿Por qué no sucedió? Porque Dios no lo permitió, porque tiene planes para contigo. ¿Por qué no te perdiste en el vicio? ¿Por qué no te perdiste en el alcohol, en las drogas? ¿Por qué no te hiciste la peor persona? ¿Por qué a pesar de todo, por qué a pesar de tener razones para irte al mundo y ser la peor persona, estás aquí? Porque Dios tiene planes para contigo, y la mano de Dios no te ha soltado ni te ha desamparado. ¿Sí? Así que no se trata de cómo esté el momento ahorita, sino que si está dentro del plan de Dios, no habrá diablo que pueda estorbar los planes que Dios tiene para contigo. No habrá nada que pueda estorbar lo que Dios ha preparado para ti, para tu casa. Así que no digas: yo estoy fuera del plan de Dios. No, tú estás dentro del plan de Dios. Fuiste diseñado por la mano de Dios. Dios escribió de ti planes. Dios escribió de ti propósito. Salmo 139 dice que Él escribió nuestra vida. Dice que mi embrión vieron tus ojos.
Tú no eres producto de la casualidad, no eres producto de un amor pasional entre tus padres, tú eres producto del plan perfecto de Dios. Tú estás en esta tierra porque Dios te llamó a vivir en esta vida, porque Dios quiere usar tu vida para algo extraordinario y maravilloso. Sara no había sido mencionada. Quizás eso le llevó a precipitarse. Pero en ese momento, Dios le estaba diciendo a Abraham, yo te voy a dar un hijo de Sarai, de Sara, tu mujer. Porque estamos dentro del plan de Dios. Tú estás dentro del plan de Dios. Amén. Tú estás dentro del plan. Y cuando las cosas están dentro del plan de Dios, deja que al tiempo de Dios se cumplan. ¿Sí? Ponle tus proyectos de vida en sus manos, tus sueños, tus anhelos, lo que tú desees, ponlo en las manos de Dios. Dile, Señor, ¿cuál de estas cosas están dentro de tus planes? Porque entonces si están dentro de tus planes, a su tiempo se cumplirá y vendrán a ser una realidad. Amén. Pero tenemos que saber que estamos dentro del plan de Dios. ¿Sí? Sarai estaba dentro del plan de Dios, aunque anteriormente no había sido mencionada. Pero en ese momento ya Dios le estaba diciendo a Abraham, de ella te daré un hijo. Amén. Esto me llevó a escribir el segundo punto. El segundo punto es: los planes de Dios y el tiempo de Dios se alinean aún con nuestros errores. Los planes de Dios y el tiempo de Dios alinean aún nuestros errores. ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado, verdad? El que no se haya equivocado, que tire la primera piedra. Dice que Dios le estaba diciendo a Abraham, yo te voy a dar un hijo de Sarai, tu mujer, ¿la voy a bendecir? Sí, la voy a bendecir. Y Abraham dice que se postró en tierra y se rió. Y dijo, yo tengo 100 años, Sarai tiene... Y mira lo que dice en el versículo 18. ¿Ya lo tiene? Y dijo Abraham a Dios, ojalá quien viva delante de ti. Versículo 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. Y he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en grande manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran... Cuando yo estaba leyendo esto, sabemos que Ismael fue el resultado de que Sarai se precipitó, ¿verdad? Ismael, ¿cuántos años tenía Ismael cuando vino esta palabra? Tenía 13 años. 13 años creyendo que él iba a ser el heredero. 13 años pensando que él iba a heredar las promesas. Ismael no tenía la culpa de la acción. Por eso Dios le dice, yo no me he olvidado de Ismael, pero el asunto no es con Ismael. Yo tengo ya con quién voy a hacer un acuerdo. Tu hijo llamado Isaac. Ahora, ¿por qué le puse que cuando está dentro de los planes de Dios, del tiempo de Dios, aún nuestros errores se alinean? Porque Ismael vino a ser el resultado de una decisión mal tomada, pero que no estaba dentro de los planes de Dios. Dios no desamparó a Ismael, Dios no lo dejó desprovisto porque era hijo de Abraham, pero Dios tenía otros planes muy diferentes. ¿Sí? 13 años Ismael creyendo que iba a ser
Porque era hijo, ¿sí o no? Abraham no había tenido más hijos, solo Ismael. Y mientras yo estaba leyendo y meditando en esto, sobre todo que 13 años creyendo que él heredaría las promesas de Dios, porque su padre era Abraham, anotaba yo qué difícil es para una persona que de pronto Dios le cambie sus planes. Porque Dios le cambió los planes, y le cambió los planes a Sara de ser estéril a ser fértil, y le cambia ahora los planes a Ismael de ser supuestamente el heredero a tener una bendición, pero no la herencia. ¿Por qué? Porque cuando las cosas están dentro del plan de Dios, Dios va a quitar aquello que no esté dentro de sus planes, aunque ya tú lo hayas planificado. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros no hemos planificado y Dios dice, no, eso no tiene nada que ver conmigo? Y parecía que todo estaba preparado para que así fuera, pero resulta que no era el tiempo ni los planes de Dios. Sí. Entonces dice que Dios dice, sí, Abraham dijo, ojalá Ismael ande en tus caminos. Pero dijo Dios, es que no es Ismael con quien yo voy a hacer un pacto, es con un hijo que te voy a dar de tu mujer, Sarai. A Ismael no lo voy a dejar, no lo voy a desamparar, pero mi acuerdo no es con él. Ahora, lo que estaba haciendo Dios es resarcir lo que ellos habían hecho mal. ¿Sí? Eso me llevaba a mí a entender que en nuestra vida pasada, ustedes y yo hemos hecho tantas cosas incorrectas, que aún esas cosas incorrectas que hemos hecho, Dios las va a ordenar en nuestra vida para testimonio de su nombre. ¿Sí? Hay cosas que ustedes y yo no podemos cambiar. No tenemos una máquina del tiempo para volver atrás y cambiarla. Pero aún esas cosas Dios las va a ocupar para manifestar que Él es todopoderoso y que nuestra vida ha dado un giro diferente. ¿Sí? 13 años tenía Ismael y Dios le cambió los planes a Sarai, le puso Sara, y de pronto que llegue Abraham y le diga a Ismael, ¿sabes qué? Pues Dios me dijo que me va a dar un hijo con... Dios no lo abandonó, Dios no lo dejó, pero Dios tenía planes diferentes con Abraham y Sara y con Ismael. ¿Sí? Entonces por eso el mensaje se llama los planes de Dios y el tiempo de Dios. ¿Sí? ¿Cuántas veces tú y yo planeamos cosas, pero que no están dentro de los planes de Dios? Y Dios remueve esas cosas. Y Dios las mueve. Porque nosotros tenemos que saber que nuestra vida tiene que estar alineada con sus planes. La Escritura dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Creo, ¿va? A ver si alguien lo lee, por favor. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aun cuando en tu pasado hayas cometido y hayas sido imperfecto, Dios va a cambiar esas cosas para bien tuyo. Amén. Entonces Ismael, él no tenía la culpa. Él no era responsable de la decisión que se había tomado. Pero Ismael no estaba dentro de los planes de Dios como Dios estaba pactando con Abraham, pero no lo estaba dejando fuera, no lo estaba dejando desamparado. Y esto me lleva a mí a entender que a veces que yo no
me trato de imaginarme cómo Ismael ha de haber recibido esa noticia. Imagínese que usted durante 13 años creyendo una cosa y de pronto le salen con que siempre no. ¿Qué haríamos? ¿Cómo nos pondríamos? Que tú hayas acordado con alguien y te diga, no, ¿sabes qué? Mira, trabájame estos 13 años y al terminar de estos 13 años yo te voy a dar, ese carro va a ser tuyo. Y resulta que llegan los 13 años y te dicen, no, pues mira, resulta que no es. Y hoy 13 años haciendo esto, trabajando para nada. Y cuando yo pienso así, digo, debemos estar preparados, porque cuántas veces nosotros no planeamos y Dios tiene planes diferentes para nosotros, planes mejores, planes gloriosos, planes extraordinarios, ¿sí? Pero también me llevaba a este punto a pensar, y estaba yo en cuando le dice, me he acordado de Ismael, yo también tengo planes con Ismael. Y pensaba en esas personas que llegan a la vida de otras personas a ocasionarles daño y a veces no saben, ¿verdad?, cómo librarse de esas personas. Y ya tienes tiempo con esas personas que te están ocasionando un daño y tú dices, ¿cómo? Parece que esa persona jamás dejará de hacerte daño. ¿Por qué pensaba esto? He conocido a muchas personas que han llegado a su vida, gente que las como que las extorsiona por como sabe que fue en el pasado. Gente que está ahí y te dice, no, si no me das esto, yo voy a decir cómo eras antes y aquí aquello. O gente que está cerca de ti, alguien que es una persona terrible. Terrible. Ahora, la Escritura dice que nosotros debemos orar y bendecir a nuestros enemigos y dejar todo en manos de Dios. Dios es el que se va a encargar de tus enemigos. Él los va a remover a su debido tiempo. Sí. Habrá gente que probablemente te esté haciendo la vida de cuadritos en tu trabajo, en tu colonia. Tú no ores, Señor, que lo traiga un tiburón cuando se vaya allá a Susul. No ores para que le caiga un rayo. Ora y bendice su vida, que Dios se va a encargar, o se convierte o se lo lleva a otro lado. Pero tú no tendrás que intervenir, porque eso lo hace Dios. Él es el que se encarga de alinear todas las cosas conforme a su plan perfecto. ¿Sí? Él es el que se encarga de remover lo que tenga que remover y a quien tenga que remover. Solamente encárgate de rendir tu vida a Dios. ¿Sí? Y todas las cosas se van a alinear a los planes y propósitos que Dios estableció para tu vida. Aun cuando hayan cosas que han venido a tu vida por tus errores pasados, Dios se va a encargar de ellas. Amén. Dios se va a encargar de ponerlas en su debido lugar. ¿Sí? Ismael había sido el resultado de la impaciencia de Sarai. ¿Sí? Dios iba a establecer su plan con Isaac. No dejó desprovisto a Ismael, pero el asunto no era con Ismael. ¿Sí? Ya Dios tenía establecido con quién iba a ser. Mira hasta dónde Dios permitió que llegara Abraham y Sara. Ahora, ¿por qué la Biblia no esconde estos errores? ¿Por qué la Biblia no esconde los tropiezos de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios? ¿Por qué la Biblia nos habla del pecado de David? ¿Por qué la Biblia nos habla de los errores de Abraham? ¿Por qué la Biblia nos menciona todo esto? Para que entendamos que es el Dios perfecto trabajando en gente imperfecta y que los puede levantar y hacer de su vida algo diferente. ¿Sí?
Para que nadie diga, es que yo sí lo merezco. No, aquí hay hombres y mujeres de Dios que se equivocaron, pero Dios los levantó con poder. Porque todo tiene que ver con la persona de Dios. ¿Sí? Por eso es bien importante, hermano, que usted y yo podamos leer la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, no sé cuántas veces tú y yo nos hemos equivocado al acelerar o tratar de acelerar los planes de Dios. Pero sí quiero decirte que dentro del plan de Dios, aún tus errores se van a alinear con su plan. ¿Sí? Aún tus malas decisiones, no porque sea Dios alcahuete, sino porque Dios es Dios bueno y de misericordia. Y te va a ayudar. Si en algo te equivocaste, te va a decir, yo me voy a encargar de eso. Déjalo en mis manos. Deja ya tu pasado, suéltalo. ¿Sí? No hay nada que puedas hacer tú, pero yo sí puedo hacer algo. Si alguien te está persiguiendo, yo me voy a encargar de que no te persiga más. ¿Sí? Hace un tiempo atrás escuchaba el testimonio de una persona de aquí de la ciudad. Le hablaba un pastor, ese pastor me habló y me dijo, pastor, mire, hay una situación así, así, así. Hay una persona que yo conozco que le están amenazando, le están extorsionando, le están pidiendo piso. Así, usted sabe cómo se mueve este tipo. Y él sabe lo que fue antes, pero se ha rendido a Dios. Y le dijimos, pues vamos a orar, y oramos. Y vino la palabra de Dios a la vida del pastor y le dijo a esa persona, dice el Señor que no te preocupes, porque tus enemigos están en sus manos y Él se va a encargar. Le llamaron ese día que Dios le dio la palabra. Han pasado más de 3 años y ni una llamada ha recibido más. Dios se encargó de ello. Él no tuvo que hacer nada. Fue Dios. Porque aun cuando tú te hayas equivocado en tu pasado, tú estás dentro del plan de Dios y Dios se va a encargar. Aún de tus errores se va a encargar Él. Porque Él tiene planes para contigo. Amén. Él tiene planes para con tu vida. ¿Sí? Todo tiene que ver con Dios. Todo tiene que ver con el plan de Dios. ¿Sí? Así que no vivas mortificado, pues si estás siendo perseguido por tu pasado, por lo que tú hiciste, y eso te quiere impedir avanzar. A lo mejor la gente te conoce de hace 1 año, de hace 2 años, y te dice, ay, tú eres pura falsedad, tú eres pura hipocresía, tú eres... Y a veces eso te golpea, a veces eso te quiere estancar, a veces eso te quiere hacer abandonar el camino. Pero si tú estás dentro del plan de Dios, porque sé que estás dentro del plan de Dios, Dios se va a encargar de esas cosas para que haya testimonio de que Dios está obrando en tu vida. ¿Sí? ¿Sí? Dios es grande y poderoso. Amén. Entonces seguimos, Génesis 17, en el versículo 20 dice, y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar. ¿Y qué más? En gran manera, 12 príncipes engendrará y haré de él una gran, versículo 21, mas yo con Isaac, el que Sara el año que viene, versículo 22, y acabó de hablar con él. El tercer punto es los planes de Dios y sus tiempos son perfectos. En ese versículo 21 dice, mas yo estableceré mi pacto, ¿con quién? Con Isaac, el que Sara a luz por este tiempo, el año que viene. Ya Dios sabía en qué tiempo, ya sabía en qué edad, ya sabía en qué momento. ¿Sí? Los planes de Dios y los tiempos de Dios son perfectos. ¿O será que 13 años antes Dios no tenía poder para hacer fértil a Sara? Sí, lo tenía, pero también tenía sus planes y sus tiempos. Dice, por este tiempo, el año que viene, Sara te dará un hijo y yo estableceré mi pacto con él. ¿Sí? Porque los planes de Dios y los tiempos de Dios son perfectos. ¿Sí? Mira siempre hacia adelante.
las cosas que Dios puede hacer en tu vida. ¿Sí? Vemos ahí que entonces Ismael, aunque era hijo, con quien Dios mantendría y revelaría su pacto, sería con Isaac. ¿Sí? Isaac no fue ahí en ese momento que Dios decidió que Isaac naciera. Ya Dios había diseñado a Isaac, pero lo manifestó en su tiempo, conforme a su plan. Por eso los planes y los tiempos de Dios son perfectos. ¿Sí? En ese momento Abraham tenía 100 años, Sara 90. Y dice, el próximo año, cuando yo te visite, tú estarás cargando un hijo. Porque los tiempos de Dios son perfectos, los planes de Dios son perfectos. ¿Sí? Y las cosas, cuando Dios las hace, las cambia para gloria de su nombre. ¿Sí? Siempre que yo me topo con algo como esto, a mí en lo personal me ayuda a poner única y exclusivamente mi mirada en el Señor. Porque sé que aunque en este momento mi situación no sea la mejor, no significa que el año que viene seguirá siendo igual. Porque al año que viene Dios puede haberme cambiado a un lugar diferente para gloria de su nombre. Hoy puede que hayas venido a la iglesia solo o sola, pero el año que viene puedes estar aquí con toda tu familia, adorando, exaltando y glorificando a Dios. Porque los planes y el tiempo de Dios son perfectos. No importa cómo tú estés en este momento, porque no se trata de ti, se trata de lo que Él puede hacer. ¿Sí? No se trata de lo que tiene que... Tú solo ríndete, tú solo búscalo, tú solo dile, Señor, aquí que se haga tu voluntad como en el cielo, sea en la tierra, Señor. Dame paciencia, ayúdame a aguantar, pero yo sé que tú vas a trabajar en la vida de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos, en mi trabajo, en mi salud. ¿Sí? No caigas como en un abismo donde pienses que no hay salida, porque los planes de Dios y los tiempos de Dios son perfectos. Sí. Aquí tenemos a nuestra hermana Isabel Ramírez. ¿Hace cuánto tiempo su mamá tuvo cáncer? Hace 5 años. ¿Qué tiempo llevó para que sanara? 1 año. En 1 año de tener cáncer al cáncer desaparecer. Hasta el día de hoy el cáncer no ha regresado más. Probablemente cuando recibieron la noticia dijeron, pero el siguiente año cuando hicieron los análisis, no hay cáncer. Porque los planes de Dios y los tiempos de Dios son perfectos y no hay nada que pueda impedir la mano de Dios. ¿Sí? Por eso es que no tengas tu mirada puesta en las cosas naturales ni en tu condición presente, sino tu mirada tiene que estar puesta en aquel que hizo los cielos y la tierra, que tiene poder y que es soberano, que gobierna y que reina sobre todo principado, sobre todo gobernador, sobre todo dominio. Pon tu mirada en Él. Él tiene el poder para cambiar tu situación. Amén. Tu mirada solo en Él. Porque los planes de Dios y los tiempos de Dios son perfectos. No te precipites. Llegarán días de desesperación, pero dobla tus rodillas y ríndete a sus pies. Y ahí dile, Señor, aquí estoy. Yo no quiero precipitarme. Yo no quiero alterar. Yo no quiero retrasar tus planes. Ríndete a Él. No te desesperes. Entrégalo todo a Él. Él cambiará la situación. ¿Sí? Platicaba yo con mi esposa de un matrimonio que me decía, conocimos, dice, un matrimonio que se desintegró, se divorciaron, se separaron. Pero cuando se separaron, resulta que Dios hace una obra en los dos, en él y en ella.
y se vuelven a unir y se vuelven a casar. Y resulta que ahora son más felices que cuando se casaron por primera vez. ¿Por qué? Porque cuando todo está dentro del plan de Dios, en el tiempo de Dios, se cumplirá. ¿Sí? Muchos de nosotros somos el resultado de la oración de nuestros padres, de nuestros familiares, que no nos han soltado, ni nos soltaron. Y aunque caminamos, y aunque nos extraviamos, de allá Dios nos sacó para traernos a este lugar y hacer de nosotros gente de bien. ¿Sí? Tus hijos están dentro del plan de Dios, tu descendencia, ¿sí? Están dentro del plan. No te desesperes, quizás ahorita tus hijos no están caminando como tú quisieras, pero Dios no se está muriendo, ¿o sí? ¿Se le está acabando a Dios el poder o el tiempo? No, lo que más Dios tiene es poder y tiempo. Déjalo todo en sus manos, ¿sí? Entrégalo en sus manos, que están dentro del plan y el propósito de Dios, ¿sí? Ponlo en las manos del Señor, tu familia, tu negocio, tu trabajo, tu salud, todo, ponlo dentro de las manos de Dios, ¿sí? Los planes de Dios y los tiempos de Dios son perfectos. Para terminar, ninguno de nosotros, como veíamos al principio, está fuera del plan de Dios. Todos estamos dentro del plan de Dios. Número 2, que nuestros errores, aún nuestros errores, se alinean a los planes y al tiempo de Dios. Y número 3, que los planes y los tiempos de Dios son perfectos. De aquí al año que viene, le dijo Dios a Abraham, yo te daré un hijo y lo tendrás en tus brazos. De aquí al año que viene, tu vida será diferente. Tu casa, tu familia, tus finanzas. No me creas a mí, créele a Dios, porque es Dios el que lo hace. Dios es el que hace la obra, sí. Dios es el que hace las cosas que se hagan una realidad y sean verdaderas. Amén. De aquí dentro de un año, todo puede pasar, sí. Hace algunos años conocimos un hermano que ya partió con el Señor. La hermana Tere lo conoció también, el hermano Jorge Juárez. El hermano Jorge Juárez tenía una deuda grandísima con Hacienda, y Hacienda es como la muerte, no perdona. Le debía 999,000 pesos a Hacienda, ¿sí? Y Hacienda o le pagas, te embarga, pero Hacienda no se queda sin lo que es suyo. Yo me acuerdo que el hermano me dijo, fíjese pastor, dice que tengo y me voy a poner a buscar el rostro de Dios y lo voy a dejar todo en las manos de Dios. Se puso a orar. Una buena tarde, llega un abogado a su casa. Él siempre se sentaba en la parte de adelante de su casa, en una mecedora que tenía. Y llega el señor, un abogado él, y le dice, oiga, ando buscando al señor Jorge Juárez, no me recuerdo su otro apellido. Ah, sí, es un servidor. Dice, vengo de Hacienda. Dice, ya el hermano dice, me imagino de qué se trata la cosa. Sí, venimos de Hacienda, dice, usted tiene una deuda con Hacienda por tanta cantidad, sí, bueno, dice, mire, aquí le traigo un documento donde se le está condonando su deuda. Usted no le debe ni un peso a Hacienda. Y le entregaron el documento firmado y sellado de absolución de deuda. ¿Quién lo hizo? El Señor. Pudo haberse él matado vendiendo, buscando para pagar eso. Porque a veces nosotros creemos y sabemos que tenemos un Dios grande, pero nuestra fe no es suficiente porque nosotros buscamos cómo solucionar las cosas. Pero cuando tú aprendes a confiar en ese Dios todopoderoso, verás su mano. ¿Sí? Entonces, los planes de Dios y los tiempos de Dios son
perfectos. Que aprenda a descansar tu corazón. Así. Sí, porque a veces estás como agobiado. Parece que llevas un bulto de cemento en la espalda, te caminas así. Porque estás angustiado, afligido, oprimido. Ya hasta el pelo se te cae como a mí, ¿verdad? Ya estás hasta de colores, ya no comes. Sí, ya estás pensando, ni acaba el 2021 y ya estás pensando cómo te va a ir en el 2024. Sí, ya estás angustiado. La palabra preocuparse es ocuparse antes de tiempo. Hay gente que recién pagó la renta y ya está pensando en la renta del próximo mes y lo pagó ayer y ¿cómo le voy a hacer? Agobiados, angustiados y afligidos. Aprendamos a descansar en las manos de Dios, sabiendo que los planes de Dios y los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Así que, amado hermano, le voy a invitar que se ponga de pie y le voy a pedir a mi amada esposa que venga a orar. Amén. Así que vamos a cortar la grabación.